Abra su Biblia, por favor, Colosenses 1, versículo 26 en adelante. El tema de hoy es sobre la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente, Cristo es todo. El ministerio que estuvo oculto desde los siglos y generaciones se ha manifestado a sus santos, los cuales Dios quiso dar a conocer cuál sea la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Esto es, Cristo en ustedes es la esperanza de la gloria. Que esta palabra bendiga a todos los corazones. Vamos a orar al Señor. Vamos a ver ese muchacho correr en la iglesia. Porque Dios llama a existencia lo que no existe. Él vivifica a los muertos. ¡Qué bendición! Padre amado y bendito, aquí está tu novia, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo. Aquellos que tú rescataste con tu propia sangre y con tu sacrificio. Aquí están aquellos que dicen, Abba Padre, querido Padre. Entonces, Señor, aquí está el pueblo que vino a buscar en ti, en tu palabra, el crecimiento espiritual, la extensión de su vida, la firmeza de su vida, la roca sobre la cual nuestros pies están firmes. Usa ahora, Señor, mis cuerdas vocales, mi mente, mi corazón, para dar expresión a esta palabra. Cristo es nuestra suficiencia. Y el pueblo de Dios diga, amén, amén y amén. Amados hermanos, mi familia bendita, pueblo del Señor, raza elegida, sacerdocio real, nación santa, estamos aquí reunidos como pueblo de Dios para dar testimonio de la grandeza del Señor, mis hijitos en Cristo Jesús. El miércoles pasado yo comencé mi sermón, mi homilía, mi recado, haciendo un cuestionamiento. Si una persona de cualquier religión comienza a sentir interés en el cristianismo y pregunta a una pregunta evangélica tradicional, ¿qué el cristianismo puede ofrecerme?, oiría muchas respuestas diferentes sobre realmente lo que es el cristianismo y lo que él ofrece. ¿Saben? Cuando una persona va a una iglesia o viene a la iglesia, viene en busca de algo, de dirección, buscando un norte para su vida, pero ¿qué el cristianismo normal dice? Bueno, si vienes a la iglesia vas a tener salud, riqueza, éxito, paz, vas a tener un empleo mejor, una carrera mejor, vas a realizar sueños, vas a llegar a donde nunca llegaste. Bueno, sí, esa es la propuesta de Dios. Pero esto no es todo lo que el cristianismo ofrece. Muchos dicen, bueno, para obtener algo de Dios tienes que hacer sacrificios, abluciones, rituales, ceremonias. Y yo te voy a decir, amado, si el cristianismo es solo eso, sería muy confuso y naturalmente antibíblico. Pero en realidad y en verdad, el cristianismo ofrece en primer lugar un mensaje llamado el Evangelio de la Gracia de Dios y Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es la verdad del Evangelio. Entonces, cuando nosotros predicamos el mensaje de la gracia de Dios, estamos hablando de la suficiencia de Jesús. En el Calvario, Jesús completó su obra cuando dijo todo está consumado.
integralmente. El plan salvífico de Dios se completó. La salvación vino a través de Jesús y a través de su sacrificio en la cruz. Allí Él ofreció la reconciliación consigo mismo de aquellos que habían sido predestinados, que estaban perdidos, muertos en pecados y delitos. Todos los pecados fueron clavados en la cruz. Todas las enfermedades, allí en aquella cruz fuimos libres de las garras de Satanás y pasamos a entender que Cristo es todo y que la obra de salvación está completa. Diga, está completa. Y yo te voy a decir, amado, no hay ningún artificio humano que pueda completar algo que ya está completo. No existe ni siquiera un corredentor, como muchos propagan, diciendo, no, María es la corredentora. No, no existe eso. Nosotros fuimos salvos por Cristo y por Cristo nada más. Jesús es todo lo que necesitamos. Sin Jesús no somos nada. Con Jesús somos todo. El plan de la salvación fue perfecto. Cristo es suficiente, Cristo es todo. Entonces, este es el mensaje que la Iglesia Evangélica Cristo Vive predica, Cristo Jesús. En Cristo recibimos todo lo que precisamos, todas las bendiciones en las regiones celestiales. Tenemos un ministerio de la gracia de Dios que es la victoria para este final de los tiempos. Vean, hoy se ofrece en el nombre de Jesús todo tipo de cosas, prometiendo lo que Dios no prometió. Hoy se hace mercantilismo con todo tipo de ofertas. Se ofrece un Cristo disminuido de lo que realmente Él es. Y cualquier cosa que disminuya al soberano Señor Jesucristo, en realidad es otro evangelio. No es el evangelio salvífico, es otro evangelio. Que el apóstol San Pablo dijo que es un evangelio que pervierte a las personas. Es un evangelio, según Pablo de los Gálatas, que perturba a las personas. Es un evangelio falso, engañador. No es salvífico, porque quita a Cristo del centro del cristianismo y coloca esas añadiduras. Coloca, como dije en el inicio, aquello que no viene de Dios. Porque pensar que la obra no está completa es disminuir la soberanía de Dios. Por tanto, pastor, ¿qué es un cristiano a la luz de la Biblia Sagrada? Es aquel para el cual el vivir es Cristo. Es aquel que dice, es Cristo en mí la esperanza de gloria. Es aquel que sabe que no existe otra vida más allá de la vida de Jesús y que no hay nada más allá de Cristo. Todo tenemos en Cristo y Cristo es todo en nosotros. Y Él es la solución para todos los problemas de la vida. No hay insights humanos que lleven al ser humano o quiten al ser humano del fondo del pozo y lo coloquen entre los poderosos de esta tierra. Entonces, toda palabra llamada gracia de Dios o evangelio viene de parte de Dios mostrando que nosotros necesitamos de Cristo y nada más. Precisamos de la sabiduría divina y nada más. No precisamos de sabiduría humana, de intuiciones espirituales, no. Nosotros no precisamos de eso. No precisamos de filosofía,
Porque todos los escritores, autores, los productores de cultura, toda la sociología, todos los líderes religiosos, no añaden nada a los problemas y a los dilemas del ser humano. Solo Jesucristo. Nada más. Hasta porque la filosofía que hoy se estudia y se intenta vivir no es aquella filosofía clásica del pasado. Hoy es un ejercicio absolutamente racional porque no es más lo que se piensa, es lo que se siente. Y eso no añade nada a la vida. Yo tuve la gracia de poder estudiar en una de las mejores universidades de Brasil y donde hice el curso de Derecho, soy abogado. Me acuerdo que la clase de filosofía era algo muy pesado, nada añadía, no traía nada de esperanza a la vida. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1, 19 al 20, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y aniquilaré la inteligencia de los instruidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el inquiridor de este siglo? ¿Dios no ha hecho loca la sabiduría de este mundo? Por tanto, cualquier sabiduría, cualquier filosofía, cualquier pensamiento humano, delante de la sabiduría de Dios es que es locura. Versículo 21 dice, viendo cómo en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por su propia sabiduría, quiso Dios salvar, y tú estás en esto, quiso Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. Es la predicación que salva, es el evangelio que salva, es Jesús que salva. Entonces toda filosofía moderna es inútil. El alma del hombre necesita de Jesús. Entonces tenemos un llamado a vigilancia. Este ministerio está atento, somos vigilantes en cuanto a la suficiencia de Cristo. Saben, cuando se predica la verdad y cuando vemos las 14 epístolas de Pablo, Pablo siempre defiende la suficiencia de Cristo y mostrando que la verdad siempre fue atacada por esfuerzos satánicos y humanos para desacreditar o acrecentar algo a la Biblia. Por eso es que Pablo dice en Gálatas 5:1 que fue para libertad que Cristo nos liberó. Permanezcan pues firmes y no se sometan de nuevo a un yugo de esclavitud. No se sometan de nuevo a un yugo de esclavitud porque Cristo ya los liberó. Entonces cualquier engaño es algo vacío. Cualquier ilusión que llegue a nuestra vida debe ser vista como algo que no tiene valor. Pensamientos humanos inadecuados. Saben que intentar desacreditar la Biblia o atacar la verdad siempre fue hecho por personas muy articuladas, energizadas por Satanás. Entonces, cuando tú no conoces a Jesús, tú estás en un vacío en tu vida. Entonces Pablo dice en Hebreos 5:11, al respecto de eso tenemos muchas cosas a decir y difíciles de explicar por cuanto se han vuelto tardos en oír. Pues de hecho, debiendo ser ya maestros, tienen todavía necesidad de que alguien les enseñe de nuevo cuál es el principio fundamental de los oráculos de Dios,
Así se ha vuelto como necesitados de leche y no de alimento sólido. Versículo 12. Y todo aquel que se alimente de leche es inexperimentado en la palabra de justicia porque es niño. La gracia de Dios es sólida, es alimento sólido. Trae convicciones firmes, fuerza de carácter, pensamientos puros. La gracia de Dios es Cristo en nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Por eso tenemos a Cristo como Señor absoluto. Diga eso, Jesucristo es el Señor absoluto. Tenemos los tesoros de la sabiduría. Tenemos las bendiciones celestiales. Estamos completos en Él. Él es la plenitud de la divinidad. Entonces, mis amados hijitos en la fe, es un error pensar que el Evangelio no es suficiente. Es un error pensar que solo Jesús no es suficiente. ¿Quién nos sacó de la muerte? Jesús. ¿Quién nos trajo a la vida? Jesús. ¿Quién nos sacó de las garras de Satanás por su sacrificio? Jesús. ¿Quién nos sacó de las tinieblas y nos dio luz? Jesús. ¿Quién nos sacó de la ira y nos trajo para la gracia? Jesús. Entonces, fue el que nos libró de las garras de la mentira, de las tinieblas. Y Él ofreció una completa salvación, un completo perdón. Vean lo que dice en Colosenses 2:11. En Él también fueron circuncidados, pero no por intermedios de manos, pero en el despojar del cuerpo de la carne, que es la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados juntamente con Él. Entonces no son las aguas que sepultan, es que cuando Cristo murió, cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado con Él y morí con Él. Y cuando Jesús resucitó, resucité con Él. Cristo vive en mí, diga eso, Cristo vive en mí. Habiendo sido sepultado juntamente con Él, el bautismo, y con Él juntamente fueron resucitados mediante la fe por el poder de Dios que los resucitó de los muertos. Versículo 13. Y ustedes que estaban muertos en vuestras transgresiones por la incircuncisión de vuestra carne, Él les dio vida, Él les dio vida, Él les dio vida. No fue María, no fue Buda, no fue Alá, no fueron los dioses de este mundo. Él les dio vida. Juntamente con Él. Él perdonó todos nuestros delitos. No carguen más ningún fardo de pecado pensando que Él perdonó todos nuestros pecados. Él canceló la deuda que estaba contra nosotros, que costaba como ordenanza y nos era perjudicial. Y removió enteramente y la clavó en la cruz del Calvario. Él canceló el escrito de deuda. Por eso tenemos a Cristo, tenemos la salvación completa. Tenemos el perdón completo. Por su sacrificio, por su sangre, apagó todas nuestras transgresiones. Apagó los pecados, nos dio victorias sobre principados y potestades. Transformó nuestra vida. Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Él no murió apenas en la cruz por nosotros, Él murió por nosotros y en nuestro lugar. Y hoy tenemos un evangelio total, completo y triunfante. Entonces, el principal ataque viene ¿de dónde? Viene del legalismo. Viene del mensaje legalista. Viene del mensaje que apoya el sacrificio, las aguas, las vigilias, los ayunos. Es de ahí que viene.
Colosenses dice, nadie lo juzgue por comida, por bebida, por día de fiesta, porque todo eso ha sido sombra de las cosas que habrían de venir, mas el cuerpo es de Cristo. Vean, vivir la ley es vivir de sombras. Vivir la gracia es vivir de bienes reales. Entonces, mis amados, en Cristo nosotros tenemos la plenitud de la divinidad. En Cristo estamos completos. En Cristo tenemos la victoria completa. Todas las obras, sacrificios, esfuerzos, amados, son sombra. Y hacer de la vida cristiana obras, sacrificios, esfuerzos, eso es ser legalista. Es pensar que la justicia es por cuenta propia. Pablo dice en Romanos 10, 1 al 4, hermanos, de buena voluntad mi corazón y mi súplica a Dios a favor de ellos es para que sean salvos. Porque les doy testimonio de que ellos tienen celos por Dios, pero no tienen entendimiento. Por cuanto desconociendo la justicia de Dios y buscando establecer la propia, no se sujetaron a la que viene de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, pero justicia de todo aquel que cree. Acabó la ley. No tenemos ninguna ligación con Moisés, con ceremonias, con sacrificio, con corredentores. No tenemos parte con la iglesia romana. El ministerio angelical que servimos no es reducido a una pequeña estatua de un bebé. Los ángeles que sirven con nosotros son ministros de fuego. Entonces, religiosos que tratan el cuerpo, no es necesario. En Cristo estamos completos. Cristo es el final de la ley. En Cristo termina la tiranía de la ley. Porque la ley es un ministerio de condenación y muerte. Termina la tiranía de la ley. Cristo se hizo pecado por nosotros en nuestro lugar. Solo la obra de Cristo nos salva. Nosotros dependemos totalmente de su obra. Lo restante es sombra. Pastor, pero escuché decir que debía bautizarme en las aguas, debía pasar por las aguas. Eso sería muy superficial y externo para ser parte de la salvación. El legalismo basa la vida espiritual en obras externas, pero yo quiero reafirmar al pueblo de este santo ministerio y a miles de personas que nos oyen y ven. ¡Cristo es suficiente! Entonces no tengo que decir o no puedo decir creo en Cristo, pero voy a guardar el sábado. Yo creo en Cristo, pero voy a hacer ritos y ceremonias. Yo creo en Cristo, pero voy a hacer sacrificios. Yo creo en Cristo, pero voy a obedecer la ley de Moisés. Amado, el único sacrificio agradable es el culto racional. Pablo dice eso en Romanos 2. Les ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten vuestro cuerpo como sacrificio santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo no puedo decir que creo en Cristo, pero creo también. No, yo no puedo hacer eso. Por eso quien tiene a Jesús y es salvo, ama a la iglesia, ama el día del Señor, desea honrar a Dios, desea alabar al Señor, desea participar en la cena, tener comunión con los santos. Eso es propio de quien es salvo. Entonces, filosofías humanas no, legalismo no, pero existe otro aspecto que intenta contra la suficiencia de Cristo, que es el misticismo. El misticismo atenta contra la suficiencia de Cristo. Yo soy pastor hace más de 43 años. Hace más de 43 años que estoy ligado a la obra de Dios. Y durante todo ese tiempo, yo he tenido que lidiar
con ese mundo llamado mundo evangélico, pero que es cargado de misticismo contra la suficiencia de Jesús. Yo he predicado sobre el ministerio del Espíritu Santo, he predicado sobre la sana doctrina de la gracia de Dios. La gracia de Dios es respuesta a nuestra necesidad. Yo he vivido experiencias profundas con Dios. He vivido experiencias muy elevadas con Dios. Estoy viviendo un avivamiento espiritual muy fuerte. Dios habla conmigo todos los días. Yo abro la Biblia Sagrada y Dios habla. Todas mis oraciones son íntimas con Él. Yo reconozco que soy polvo y barro, y mi suficiencia viene de Dios. Tenemos a Cristo. No precisamos de nada más. La gloria de Dios está en nuestra mente, en nuestro corazón. La gloria de Dios brilla en nuestra vida por la obra de Cristo en nosotros. Para mí y para las ovejas de este ministerio, Cristo es todo. Nuestro vivir es Cristo. Él es la esperanza de gloria. Estamos crucificados con Cristo. No somos nosotros más que vivimos, es Cristo que vive en nosotros. Él es todo el bien que tenemos. Él es el cabeza del cuerpo de Cristo, la iglesia. Él nos mantiene unidos. Crecemos el crecimiento que viene de Él. Somos cuerpo de Cristo, su novia. Él es el cabeza y solo de Él precisamos. Entonces muchos predicadores, digo esto con temor, respeto y mansedumbre, muchos predicadores son misticistas en la sabiduría humana. Imponen sobre el pueblo de Dios engaños y filosofías, cuando en realidad todo lo que necesitamos es Cristo, nada más. Él es suficiente. Entonces el misticismo, el legalismo, ascetismo, rigor ascético no tiene valor para Dios. Colosenses 2:23 dice, tales cosas, de hecho, tienen apariencia de sabiduría, como culto a sí mismo, falsa humildad, rigor ascético. Ahí está. Ahí está. El rigor ascético es el maltrato del propio cuerpo. La autoflagelación. Si estudian el ascetismo, eran personas que se infligían castigo a sus cuerpos, lo trataban mal, se herían a sí mismos, automutilación. Y hoy esto se manifiesta en algunos medios evangélicos. ¿Cuántas personas sangran sus rodillas, tienen heridas en el cuerpo porque se autoflagelan? Voy a estar 5 horas de rodillas en el maíz porque tengo que sufrir. Cristo sufrió. Eso es misticismo, es ascetismo. Aflige el alma. Son doctrinas de hombres. Colosenses 2 dice eso. Si muriera con Cristo para el redimimiento del mundo, ¿por qué como si viviese para el mundo se sujetan a ordenanzas? No manusen esto, no prueben esto, no hagan aquello, no hagan lo otro. No vas a la playa, no miras televisión. Son preceptos y doctrina de los hombres. Estas cosas con el uso se destruyen. Según los preceptos y doctrina de los hombres, estas cosas con el uso se destruyen. Y son estas cosas que la mayoría de los creyentes quieren acrecentar a Cristo. Yo conozco personas que se autoinfligen, sufren un sacrificio desmesurado. Quieren vivir con la Biblia debajo del brazo, pero es una religión, no es cristianismo. ¿Cuántas veces escuchan en la radio y en la televisión?
Líderes diciendo, yo soy un gusano, pero soy un gusano sagrado. Amado, no sirve decir que es gusano sagrado. No somos gusanos, somos ovejas de Jesús. Qué vida triste. Aplauda, aplauda, aplauda. A Jesús. Amados, qué vida triste la mayoría de los cristianos viven. Qué fardos pesados. Como en Hechos de los Apóstoles, cuando los presbíteros decían, no, tienes que circuncidar tus hijos, tienes que observar la ley de Moisés. Entonces, ¿para qué Cristo vino? Pedro dice, vea, el sistema religioso impone una dura cerviz, un yugo pesado, pero ellos mismos no lo aguantan. Es así que muchos cristianos viven, como si Cristo no fuera suficiente para todas las necesidades. Cuando una persona se autoimpone privaciones, eso es necesario. La mayoría no vive la abundancia de Cristo. La mayoría no vive como hijo de Dios. Amado, Cristo es todo lo que necesitamos. Él es más que suficiente. Él es todo en todas las cosas. Él es la llama de nuestra vida. Él es la raíz y el linaje de David, el cabeza, la esperanza, la justicia, es el refugio. Él es la luz de la vida, es nuestra paz. Él es nuestra Pascua, nuestra porción, nuestro sustituto, es nuestra sabiduría, es nuestro camino, es nuestra puerta, es el sol de justicia, es nuestro escudo, es nuestra recompensa, es nuestra fuerza, es nuestra santificación. Él es la resurrección, es nuestro escudo, es nuestra recompensa, nuestra fuerza, es nuestra canción, es nuestra redención, es nuestro Maestro. Él es maravilloso. Él es el buen pastor. Es nuestro médico, nuestro amigo verdadero. Es el tesoro. Es el tesoro. Es el altar, es el reconciliador. Es nuestro amor eterno. La plenitud de la divinidad está en Él. Y por la fe somos uno con Él. Eso es nuestra suficiencia. En Él tenemos todo lo que necesitamos, aquí hoy y para la eternidad. Qué maravilla tener a Jesús como Señor. Qué maravilla poder amar a un Cristo vivo, conocerlo, servirlo, adorarlo, reflexionar y reflejar a Cristo y su gloria. Por eso Pablo decía que nuestro vivir es Cristo. Fuimos transformados a su imagen. Cristo es todo en todos. Cristo es nuestra suficiencia. Tengo un minuto todavía. Desde que conocí a Jesús, o mejor, desde que Él se reveló a mi vida, yo dejé de vivir como un ateo para vivir el Evangelio. Yo quería en esta reflexión final, y tengo obligación de hacerlo, porque soy tu tutor, tu apóstol, soy tu pastor. Y Dios te eligió y me eligió para que podamos constituir el cuerpo de Cristo en esta tierra. Quería terminar este pensamiento diciendo, el momento que estamos viviendo en nuestro país es un momento extremadamente serio, que exige una postura de quien es cristiano y no es ateo.
Vivimos días muy difíciles y dramáticos. Y nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, no podemos omitirnos en estos días finales. Yo oí a alguien decir un día que la osadía de los malos es verdadera y real, porque los buenos, los cristianos, se omiten. Martín Lutero, nuestro reformador, dice: el silencio no nos va a salvar. Entonces nosotros como cristianos, que tenemos la Biblia como fuente de vida, que tenemos a Jesús como nuestra suficiencia, tenemos que entender que hemos sido llamados a una posición de cristianos. Más de 50 países del mundo están persiguiendo millones y millones de cristianos. ¿Y saben por qué persiguen? Porque normalmente el cristiano se omite de toda la vida. Entonces no podemos orar como cristianos y votar en ateos. No podemos orar por la vida y votar en favor de quien quiere el aborto. No podemos orar por la liberación de las ataduras políticas negativas y después votar en personas que tienen ataduras negativas. No podemos orar por el Evangelio y después votar en quien quiere cerrar iglesias. No podemos orar por nuestra familia y después votar en quien destruye la familia. No podemos orar por los jóvenes y aceptar quien defiende la ideología de género. No podemos orar por nuestros hijos y defender a aquellos que defienden la pedofilia. No podemos orar como cristianos para que Dios nos defienda de la droga, nuestras familias, y después votar en quien libera las drogas. No podemos orar como cristianos y votar en ateos, satanistas. Que el Cristo que está en ustedes sea exaltado, glorificado y visto. Que la luz de Dios sea vista en tu vida. Porque en pocos días nosotros no vamos a definir apenas si es izquierda o derecha. Vamos a definir mi futuro, tu futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de aquellos que son nuestra descendencia. Vamos a definir cuál es la economía que queremos. Vamos a definir qué tipo de país nosotros queremos. Si es el país que come perros, gatos, ratas o alguien que disfruta de prosperidad. Es eso que tenemos un llamado. Y como cristianos, sabiendo que Cristo es suficiencia, tenemos que honrar la palabra del Señor. Oí ayer una persona del Nordeste muy lúcida explicando, diciendo: si realmente los gobiernos hubieran invertido en el Nordeste como invirtieron ahora, no era necesario el pueblo del Nordeste ir a buscar trabajo, largando esposa, hijo, marido, ir para otro estado para vivir de otra cosa. Pero muchos abandonaron la familia para vivir de poco, porque el Nordeste siempre fue maltratado, humillado. Oí un señor diciendo: el pueblo es ignorante. Basta 10 reales y está todo resolvido. Basta prometer alguna cosita, que las personas se encantan con la mentira y la hechicería.
Pero nosotros somos los cristianos de esta tierra. Nosotros pensamos en nuestra patria, en nuestra familia y en nuestros valores bíblicos. Yo termino diciéndote, nunca imaginé Jesús apoyando a un satánico. No me puedo imaginar eso. Yo vi a Jesús proclamar un reino de justicia, de paz y de alegría. Entonces, nosotros que amamos a Dios, que conocemos a Cristo, que servimos a Cristo, adoramos a Cristo, reflejamos su gloria, el vivir para nosotros es Cristo, somos llamados de cristianos. Cristianos luz. Y tu luz debe eliminar las tinieblas de este país. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre amado y bendito, muchas gracias por esta convicción que está en nuestro corazón. Gracias por la suficiencia de Cristo. No precisamos de nada más porque todo es Cristo. El suficiente, el Salvador, el Redentor, el maravilloso, nuestro Padre Celestial. Gracias por este día. Gracias por el testimonio de mi amada esposa. Gracias porque tenemos la seguridad que muchas personas saldrán hoy sanadas de este lugar, porque el Cristo que hizo en tu vida es el que hace en todos nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Nuestro obispo va a dar la bendición final. Quien precisa volver a su casa, por gentileza, puede estar en paz. Y quien pueda quedarse unos minutos más, vamos a cantar una última alabanza. Obispo, la vida de Jesús fue la fuerza para que tu cuerpo y tu vida estuvieran sobre este altar hoy. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Levante sus manos, exprese su gratitud en esta mañana al Señor. Gracias, Padre. Gracias porque esta casa es casa de bendición, casa de milagros, de prodigios, de maravillas, Señor. Gracias, Padre, porque llegamos aquí llamados por ti. Te alabamos, Padre. Pedimos que en esta semana milagros acompañen a tu pueblo. Que esa puerta que precisa abrirse se abra ahora, Señor. Derrama sobre nosotros tu favor, Padre, porque dependemos 100% de ti, Señor. Una vez más, Señor, te agradezco por estar en este altar, por la sanidad que me diste. Y yo ahora te pido, pon tus ángeles, ángeles de fuego, ángeles poderosos, que nos guarden, que nos libren de todos los males, los que vemos y los que no vemos, Padres, porque sabemos que tú eres poderoso y que vas a hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Salga de aquí feliz y bendecido y tenga seguridad que no habrá imposibles para Dios. Gracias y paz.